Hola, bienvenidos al grupo de estudio de programación competitiva. En este video les voy a dar la introducción al tema de grafos. ¿Qué son los grafos? Los grafos son estructuras de datos o un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones entre elementos de un conjunto. Los grafos en la vida real se ven de muchas formas y tienen muchas aplicaciones, por ejemplo en las redes, en las aplicaciones web, en las redes sociales, entre otras cosas. Gráficamente así se representa un grafo. Los números encerrados en color verde representan los vértices y las líneas que unen esos números representan las aristas. En este caso, tenemos un grafo de 5 vértices enumerados del 0 al 4 y un total de 7 conexiones, de 7 aristas. Los grafos tienen diferentes clasificaciones. Primero se clasifican por dirigidos o no dirigidos. ¿Qué son los grafos no dirigidos? Estos grafos tienen la propiedad de que sus aristas son de tipo bidireccional. O sea, si existen dos vértices, puedo enviar información de un vértice al otro y de forma viceversa. Por ejemplo, si E y D tienen una conexión, una arista, al ser un grafo no dirigido, esto permite de que entre E y D pueda enviar información y también entre D y E pueda enviar información. Por lo contrario, si el grafo es dirigido, el arco, la arista, va a ser unidireccional, o sea que puede enviar información de un vértice a otro, pero no de forma viceversa. En el ejemplo, si B y D tienen una conexión, están unidos por medio de una arista, al ser un grafo dirigido, solamente va a permitir enviar información entre B y D, pero no de D a B. Los grafos también se clasifican como ponderados y no ponderados. Un grafo ponderado permite llevar una información entre sus vértices o un peso. Estos valores que contienen las aristas se representan como pesos o como información que debe ser transportada entre dos grafos. En la vida real, esto se puede representar como, por ejemplo, la distancia entre dos ciudades puede considerarse una conexión de dos vértices con peso. Si entre Cúcuta y Ocaña hay 250 kilómetros, se puede decir que 250 kilómetros es la información que va a llevar el destino en distancia entre una ciudad y otra. En los grafos se representa de una forma similar. Ahora, los grafos dirigidos y no dirigidos pueden tener un costo, pueden ser ponderados también. Los grafos no ponderados simplemente manejan la conexión entre los dos vértices, no van a contener una información o un peso entre sus nodos. Los grafos también se clasifican como conexos y no conexos. Un grafo conexo tiene la propiedad de que desde un vértice puedo dirigirme hacia todos sus demás vértices como un grafo único. En este caso, que es un grafo no dirigido, puedo dirigirme desde el nodo 1 a cualquiera de sus demás nodos por medio de su camino. Un grafo no conexo, por lo contrario, tiene la propiedad de que desde un vértice no puedo acceder a sus demás vértices. Los grafos no conexos se representan por conjuntos de componentes o por conjuntos de subgrafos. Los cell loop en los grafos permiten que los grafos puedan tener aristas que se conecten a sí mismas, aristas que tengan dirección consigo mismas. Pueden llevar información específica dentro del mismo nodo. Los multígrafos son otro tipo de grafo particular que permite que entre dos o más vértices exista una conexión, exista más de una conexión entre ellos, llevando diferentes tipos de información. ¿Qué es un camino en un grafo? Un camino en un grafo es una lista de nodos de tal forma que dos nodos consecutivos van a ser adyacentes. No necesariamente debe haber un único camino entre dos nodos, pueden existir múltiples caminos que permitan llevar información desde un nodo a otro.
La longitud del camino está representado por el número de aristas que contiene. Los ciclos en un grafo son caminos de tal forma que el vértice inicial va a ser igual al vértice final. En este caso, se puede detectar un ciclo en este grafo que empieza en A, pasa por C, pasa por F y termina en A, si el camino inicia en A, porque si el camino iniciara, por ejemplo, en F, pues se puede detectar un ciclo cuando el grafo se recorra y en un momento dado regrese a F. Un grafo cíclico dirigido se representa como un grafo dirigido que no tiene ciclos. Esto significa que para cada vértice del grafo no va a haber un camino directo que empiece y termine en sí mismo, que empiece y termine en el mismo vértice. No va a existir una forma de que se encuentren ciclos en ese grafo. Si el grafo no contiene ciclos, se puede definir como un grafo cíclico dirigido. Los árboles son otro tipo de grafos que tienen la propiedad que en cualquiera de sus vértices está conectado un único camino. Si el grafo es conexo, o sea que todos sus vértices están conectados, si el grafo es conexo y a la vez tiene n-1 vértices, n representa el número de vértices del grafo, ese grafo se considera un árbol, un grafo de tipo árbol. Pueden existir diferentes tipos de árboles también. En este lado les represento un árbol de tipo binario que pueden tener solo hasta dos vecinos. O también un árbol que puede tener muchísimos vecinos. Ahora, los grafos tienen tres formas de representarse. Primero, las matrices de adyacencia. Una matriz de adyacencia se representa como una matriz o un array bidimensional de conectividad entre vértices representado por un array de 2 dimensiones. El array va a tener un número b de filas y un número b de columnas. B es el número de vértices del grafo. Las matrices de adyacencia tienen diferentes propiedades. Primero, no permite almacenar multígrafos. Segundo, en grafos no ponderados, la matriz en la posición IJ, y IJ son los vértices del grafo, va a ser igual a 1. 1 si existe un arco entre los vértices y IJ. Si el grafo es ponderado, A de Y en IJ va a ser igual a un valor que se llama peso. Es diferente de 1, ya que va a ser un grafo ponderado, un grafo que va a contener información. Si existe un arco entre los vértices y IJ. De lo contrario, si no existe conexión entre I y J, entonces A de Y de I y J va a ser igual a 0. 0 significa que no hay conexión. Gráficamente así se representa. Para un grafo ponderado y no ponderado, se puede observar que si dos vértices tienen conexión, en la matriz se puede indexar desde la fila, desde la fila y desde la columna, y se puede dar un valor. Si el grafo es no ponderado, 1. Si el grafo no es ponderado, se llena con unos. Si existe conexión, y si el grafo es ponderado, se llena con un valor, peso, que indica que existe una conexión con un peso en específico. En código fuente así se representan las matrices de adyacencia. En C++, para declarar una matriz de adyacencia, se pone el tipo de dato del cual va a ser esa matriz, int, el nombre de la estructura, en este caso lo puse matriz, y la dimensión, las dimensiones y el tamaño. Va a tener 5 filas y 5 columnas. 5 va a ser la cantidad de vértices del grafo. Para llenar todos los campos de toda la matriz, se hace necesario que cuando se inicialice la matriz en el grafo, todos sus campos, todos sus índices, todas sus conexiones tengan un valor por defecto, que me indique que todos sus vértices están desconectados. Entonces, para hacer eso, llamo la función menset, el cual paso como parámetro la matriz, el valor que quiero llenar por defecto a todos sus campos, los campos de la matriz,
y pues el tamaño en bytes de la matriz. Con este método permito que todas las posiciones de la matriz sean igual a 0. Me indique que esa matriz todos los vértices de la matriz están desconectados. Ahora, para hacer conexiones en un grafo, simplemente simplemente acceder a la matriz de un vértice, entre un vértice y otro, igual al peso que quiero asignarle. En este caso, el vértice 0, si yo quiero asignarle un valor al vértice 0 y al vértice 1, quiero agregar una arista entre el vértice 0 y el vértice 1, simplemente hago matriz entre 0 y 1 es igual a 3. Eso indica que esos dos vértices van a contener una arista de peso 3. Si el grafo es no dirigido, debo obligatoriamente indicar que tanto 0 y 1 como en la conexión entre 1 y 0 también tengan una relación que sea igual al peso entre los dos vértices. Otra forma de representar los grafos es por medio de las listas de adyacencia. Las listas de adyacencia permite, al igual que la matriz de adyacencia, almacenar la conectividad entre los vértices, pero a través de un array de vectores. Este tipo de representación permite que las listas puedan almacenar multígrafos, que permitan almacenar más de una conexión entre dos vértices. Si el grafo es ponderado, el vector va a almacenar nodos o pares de destino peso. Va a almacenar un objeto llamado nodo que va a contener información sobre el destino, el nodo destino y el peso de la arista. En grafos no ponderados, el vector almacena simplemente números enteros. Gráficamente así se representa una lista de adyacencia. Un array unidimensional de tal forma que cada índice del array va a contener un vector de números si el grafo es no ponderado. Si el grafo es ponderado, va a contener un vector de nodos, que va a ser el nodo va a contener el nodo vecino y el peso de esa arista. Entonces, si por ejemplo entre 1 y 2 existe una conexión, aquí se representaría como que el array en la posición 1, por ejemplo, va a contener una conexión o voy a agregar un elemento al vector que va a ser igual a 2, va a contener una conexión entre 1 y 2. Si el grafo es no dirigido, también debo agregar al valor 2 debo agregar una conexión que contenga 1. Entonces, array en la posición 2 va a contener un elemento en el vector que va a ser igual a 1 efectivamente. Aquí está la información agregada. 1 contiene a 2 y 2 contiene a 1. Entonces, otro ejemplo, si el elemento 4 tiene conexión con el elemento 1 y el elemento 5, entonces el vértice 4 debe tener, el array en la posición 4 debe tener dos elementos agregados en el vector, que van a ser 1 y 5. También existe una conexión con 3, efectivamente 4 tiene una conexión con 3, entonces cada vector va a contener todos los vecinos del nodo. Esta es la manera como se representan las listas de adyacencia en C++. Para crear una lista de adyacencia en un grafo no ponderado, se declara el vector de tipo entero, ya que solamente va a almacenar enteros, el vector va a almacenar los vecinos de un nodo, y le pongo un nombre, en este caso le puse ADY, y le voy a poner un rango que va a ser el tamaño del array de vectores, en este caso 5. 5 va a ser la cantidad de vértices de la lista de adyacencia. Para agregar elementos, debo acceder a cada posición del array, en este caso ADY en la posición 0. Cada vez que acceda a un índice del array, accedo a todas las funciones de los vectores, ya que cada posición del array va a contener un vector. Entonces, ADY en la posición 0.pushback1. Eso me indica que voy a agregar una arista entre 0 y 1.
como es un grafo no ponderado, solamente voy a representar una conexión entre 0 y 1. A su vez, si el grafo es no dirigido, eso me indica que las aristas van a ser bidireccionales. Va a haber una conexión entre 0 y 1, pero también va a haber una conexión entre 1 y 0. Por lo tanto, debo también usar la función pushback en ADY en la posición 1. Entonces, ADY en la posición 1.pushback, agrego 0. Eso me indica que 0 tiene como vecino a 1 y 1 tiene como vecino a 0. A su vez puedo seguir agregando vecinos, tanto a 1 como a 0, o a todos sus vecinos, entre 0 y 4, obviamente, porque solamente declaré un array de tamaño 5. Para recorrer toda la lista de adyacencia, todos los vértices y vecinos, puedo realizar la siguiente operación. Primero voy a recorrer el array entre 0 y 4 usando la variable i. Bueno, voy a imprimir una representación de cada uno de sus vértices, los vecinos de cada vértice. Imprimo el índice que me indica también el vértice en el que estoy posicionado. Y pues para cada índice de ADY del array, voy a recorrer todos sus vecinos por medio del vector, usando el índice j en otro for. Entonces, int j es igual a 0, mientras que j sea menor al size de ADY. El método size es propio de los vectores. Ya sabrán que los vectores son conocidos como listas dinámicas, listas que se pueden agrandar, en el cual ustedes pueden agregar elementos hasta donde ustedes quieran, pueden agregar elementos ilimitadamente, por decirlo así. Entonces, recorro todos los elementos del vector que contenga ese índice i, y pues j lo aumento en 1, uso el incrementador. Entonces, para cada uno de sus vértices imprimo sus vecinos. Entonces, para el vértice i voy a imprimir el vecino en el vector en la posición j. Entonces, de esta manera yo puedo acceder a todos los vecinos del vector, de los vecinos del vector, perdón, del array en la posición i. Ahora, si el grafo es ponderado, ya no sería un array de entero, porque ahora las aristas va a contener dos valores, tanto el valor del vecino, o sea, el nodo vecino, como el peso entre la conexión entre los dos aristas. Por lo tanto, debo declarar, bueno, debo no, esta es una forma en la cual puedo representar una lista de adyacencia como un grafo ponderado. Entonces puedo representarlo como pair. El pair es una estructura de datos propia de C++ que permite representar valores, no solo enteros, pueden ser de cualquier tipo, pueden ser int string, char con int, etc. De tal forma que estas estructuras permiten almacenar dos valores en uno. Lo bueno de esto es que no es necesario crear la estructura de pair, C++ ya la tiene incluida. Entonces, vamos a aprovechar estas estructuras para utilizarlas en este caso. Declaro un vector de tipo pair de int con int. ¿Qué va a almacenar esto? Este int va a almacenar el vecino al cual voy a conectar cada vértice, vecino de la conexión, mejor dicho. Y pues este entero va a contener el peso de la conexión, si de pronto la arista va a contener información adicional. Bueno, lo declaro como ADY2, le pongo un nombre y pues le doy un tamaño hacia array, el array de vectores de tamaño 5. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Creé un array de tamaño 5, pero cada posición del array va a contener un vector de pair. ¿Listo? Cada posición del array va a contener un vector de pair. Y cada posición del array va a contener los vecinos de cada índice, de cada posición. Para agregar elementos, se indexa en el array ADY2 en la posición 0. Si quiero agregarle vecinos al nodo 0, hago esto. ADY en la posición 0 me permite agregar
me permite acceder a los elementos del vector, ya que cada posición es un vector. Entonces uso la función pushback que me permite agregar elementos en el vector. Y como parámetro voy a meter un pair dentro del vector. Entonces, para poder inicializar un pair, debo utilizar la función makePair. Para poder insertar un pair, como acabé de decir, se declara con makePair. Al hacer esto, yo lo que hago es insertar un pair de dos enteros, indicándome que 0 tiene un vecino, tiene conexión con el nodo 1, el nodo 0 tiene conexión con el nodo 1, y a su vez, entre el nodo 0 y el nodo 1, va a llevar una información con peso 34. Un peso de 34 puede ser una distancia, puede ser otro tipo de dato relevante, dependiendo del problema que ustedes manejen. Ahora, si el grafo es no dirigido, es obligatorio también hacer esta línea de código, establecer que entre 1 y 0, bueno, aquí quedó mal, aquí debería ser 0. Entre el nodo 1 y el nodo 0 exista una conexión y el peso de esa arista debe ser pues el mismo del cual le asigné aquí arriba, 34. Entonces, tanto entre 0 y 1 como entre 1 y 0, aquí debe ser 0, debo agregar una conexión, una arista de peso 34. ¿Cómo se recorre un grafo ponderado o cómo se accede a cada una de las posiciones de los pair en el vector, en el array? Es un poco, de pronto de inicio, es un poco confuso tratar de interpretar pues varias estructuras al mismo tiempo, pero a su vez las listas de adyacencia son una de las formas más útiles de poder representar los grafos, al igual que las matrices de adyacencia. Para recorrer cada lista de adyacencia se crea un for para poder indexar, recorrer cada uno de sus índices, los índices del array, y para cada índice del array creo otro for en el cual voy a acceder al vector, a todas las posiciones del vector. Por eso es que cuando hago el segundo for, el límite de iteraciones va a ser ADY2 en la posición i.size, o sea, todos los vecinos de i. Y, bueno, aquí hago el incrementador de j, entonces voy a imprimir ADY2 de ij, o sea, ADY2 en el índice i, accedo al vector en la posición j, punto first. Este first es un método propio de los pair. El método first y el método second me permiten acceder al primer y al segundo elemento del pair. Son métodos propios de los pair. De hecho, si yo busco pair en C++, en la documentación de C++, aquí hacen una explicación clarita de todos sus métodos. Esos que les acabo de mostrar pues en el editor online son como los más usados porque es añadir, como inicializarlos y acceder a cada uno de sus elementos. Entonces, aquí en la página de C++ está la explicación, más o menos, de cómo se utilizan. Entonces, lo mismo, aquí el elemento 1.first y second me permiten acceder a cada uno de los elementos de los PK. Entonces, más o menos, esto es lo que yo he utilizado, bueno, personalmente me siento cómoda utilizando para poder hacer las listas de adyacencia con grafos ponderados. Pueden existir otras formas, pueden ustedes crear objetos, bueno, los que ya manejan programación orientada a objetos, pueden de pronto leer más documentación de C++, utilizar otras estructuras, usar structs, o más fácil pueden utilizar los pair. Esta es una forma también muy sencilla de implementar las listas de adyacencia con grafos ponderados. Aunque no es tan común, es más común ver las listas de adyacencia de esta forma, mucho más fácil de interpretarlas.
solamente con conexiones entre los vértices. En las listas de arcos se almacena la información de un grafo desde el punto de vista de sus arcos. En estos grafos, un arco está compuesto por un vértice origen, un vértice destino y el peso del arco por un objeto llamado arco, como acabo de decir, que contiene 3 valores. En grafos no ponderados, el arco solo está compuesto por el vértice origen y por el vértice destino. Un arco de 2 elementos. Gráficamente, los arcos se representan como listas de tipo vector, del cual cada índice va a contener un objeto llamado arco que va a contener 3 elementos, que son el vértice inicial, el vértice final y el valor del peso entre los dos vecinos. Si el grafo es ponderado. Y si no es ponderado, pues simplemente el arco va a contener 2 elementos que van a ser el origen y el destino. En C++ esta podría ser una forma de representar las listas de arcos. Para hacer la implementación de un arco se pueden utilizar los structs, que son bastante parecidos a las clases y los objetos en Poe, pero estos son propios del lenguaje C++. Entonces, estas estructuras permiten coleccionar, permiten almacenar valores dentro de ellas y poder hacer operaciones con esos valores. Entonces, decidí pues crear una estructura llamada arco, dándole como propiedades un entero llamado un b inicial que representa el vértice inicial, un b final que representa el vértice final y un peso, que me indica que esto va a almacenar una arista con el vértice inicial, el vértice final y el peso entre los vértices o el valor del cual se va a conectar el vértice 1 y el vértice 2. Entonces, saliéndome de aquí me voy para el método main y voy a declarar una lista de arcos. Entonces, declaro un vector, el tipo del vector va a ser un arco, o sea, la estructura que creé aquí arriba, y lo llamo, bueno, le puse el nombre de lista de arcos. Entonces, para agregar elementos, utilizo la función pushback y como voy a agregar un arco, hago esta parte que acabé de resaltar. Para poder declarar una instancia de esa estructura, puedo hacer esta operación. Arco, dentro de eso, entre llaves, pongo los 3 valores. ¿Qué 3 valores? El vértice inicial, el vértice final y el peso. Entonces, el vértice inicial va a ser 1, el vértice final va a ser 0 y el peso va a ser 34. Para recorrer una lista de arcos, se puede hacer un ciclo for, puede crear un ciclo for iterando con un valor y desde 0 a través de todos los elementos de listas de arcos, o sea, esta lista de arcos.size y uso el valor de incrementación y más. Entonces, voy a mandar a imprimir cada elemento de la lista. Para acceder a cada valor de la estructura, de cada valor del arco, utilizo esta operación. Entonces, accedo al vector lista de arcos en la posición y punto b inicial, bueno, imprimo un espacio, luego lista de arcos en la posición i, punto b final, y por último, lista de arcos en la posición i, punto peso. De esta forma, puedo acceder a cada uno de los elementos de la estructura del arco representado. Entonces, si mando a imprimir esto, voy a mostrar que solo he agregado un arco, indicándome que entre 1 y 0 va a haber una conexión de peso 34. Por último, voy a resolver un ejercicio sencillo de grafos, de representación de grafos. Este ejercicio está en Training Center, es el ejercicio 127, se llama lista de adyacencia y lo que pide este ejercicio es, dada la descripción de un grafo no dirigido y no ponderado, pide imprimir una lista de adyacencia. Nos van a dar la representación de un grafo de acuerdo a los casos de prueba, a los casos de la entrada y
la salida debe ser la lista de adyacencia de ese grafo. Entonces, primero nos van a dar una línea con un entero t que está entre 1 y 20, que va a ser el número de casos de prueba. Va a ser este número. En este caso solo va a haber un caso de prueba, el cual va a representar todo esto. Ahora, cada caso de prueba inicia con una línea conteniendo los números A y B, representando el número de nodos y el número de arcos, el número de vértices y el número de arcos. El grafo va a tener 5 vértices y 6 arcos o 6 aristas. Ahora van a aparecer B líneas. Debajo de esto van a aparecer B líneas, o sea, 6 líneas. Significa que estas líneas van a representar las aristas del grafo. Y van a representar, cada una de estas líneas de abajo van a representar dos enteros, CI y DI, que indican los dos vértices del grafo. Ya que el grafo es no ponderado, no se va a especificar un peso para ese grafo, entonces solo se van a indicar las conexiones. En este caso, entre el nodo 1 y el nodo 2 va a existir una conexión, y como el grafo es no dirigido, toca también tener en cuenta que si entre 1 y 2 hay una conexión, también debe existir una conexión entre 2 y 1. Y así con los demás elementos del grafo, los demás aristas del grafo. Lo que piden como salida es imprimir la lista de adyacencia, de tal forma que para cada vértice imprima los vecinos. Si existe una conexión entre 1 y 2, la salida debe mostrar a 2 como vecino. La otra condición que piden es que los vecinos de un nodo deben imprimirse de menor a mayor. Entonces, si en algún momento se agrega un vecino, pero llega a desordenar la lista, hay que ir ordenando la lista, o se ordena al final antes de imprimir el resultado. Bueno, para resolver este ejercicio, me voy a ayudar con el editor online AE1. Voy a escribir mi código de solución y pues iré explicando más o menos cómo debería funcionar. Lo primero que voy a hacer es importar todas las librerías. Con esta línea de código nos evitamos importar muchas librerías, y pues esta línea lo que hace es importar todo. Bueno, lo que sigue es empezar a codear. Primero toca leer este número, t, el número de casos de prueba. Entonces voy a crear un int que se llame t, voy a leerlo sin t, y como son casos de prueba, debo iterar sobre esos casos de prueba. Entonces voy a hacer un ciclo while, y mientras t sea mayor a 0, entonces va a leer casos de prueba. Y al final debo hacer el decrementador. Mientras t sea mayor a 0, al final debo poner un t menos menos para que t disminuya, le resten 1, y pues en el momento en el que t sea 0, significa que los casos de prueba finalizaron. Ahora, para cada caso de prueba se deben leer dos números que son A y B. Entonces, int A, B, voy a leerlos sin. Listo. Acabo de leer los nodos y las aristas. Lo siguiente que se debe hacer es iterar sobre cada arista. Con un ciclo while puede funcionar. Mientras que b sea mayor a 0, aquí voy a decrementar b en 1. Mientras que b sea mayor a 0, voy a leer dos valores que van a ser CI y DI.
CI, DI. Ahora voy a leerlos. Sin, CI, DI. Bueno, lo que sigue aquí es insertar o almacenar estos valores en un grafo. Antes de empezar los casos de prueba, no, más bien, después de leer la cantidad de nodos y aristas, voy a declarar el grafo. Me están pidiendo que imprima una lista de adyacencia, entonces voy a declarar una lista de adyacencia y me han especificado que es un grafo no ponderado y no dirigido, entonces vector de in, a llamarlo ADY, de tamaño A. A porque es el número de vértices que va a tener el grafo. Ahora voy a agregar elementos a ese array de vectores. ADY DCI punto push back de i. También me especifican que el grafo es no dirigido, por lo tanto van a existir conexiones bidireccionales. Por lo tanto debo copiar esta línea, pegarla y hacer esto también. ¿Listo? Eso es todo. Con esto simplemente agrego elementos al grafo. Ya lo que faltaría es imprimir el grafo. ¿Cómo se imprime el grafo? Entonces me salgo de este ciclo. Para imprimir el grafo voy a crear un ciclo for de i, bueno, me entero i es igual a 0, mientras que i sea menor a porque es el número de vértices, y voy a hacer el incrementador y más. Ahora, el ejercicio está pidiendo que los vecinos se ordenen de menor a mayor. Es probable que en algún momento me pidan una conexión, o me hagan agregar al grafo una conexión y me desordene pues la lista de vecinos. Entonces hay que usar un método de ordenamiento. Se puede ordenar manualmente, por ejemplo usando un método de burbuja o algún método que pronto ustedes les hayan enseñado o que estén en internet. Por suerte C++ proporciona un método que permite ordenar listas dinámicas, vectores. Entonces voy a implementarlo. Sort voy a implementarlo con el método sort. ADY.sort sería ADY.sort usando sus iteradores desde Begin. Entonces, para poder ordenar la lista de adyacencia, el vector que contiene la posición y uso el método sort, que sería ADY, bueno, los parámetros del método serían ADY.begin
y a de y de in.n. Esto me permite ordenar desde el inicio hasta el final de la lista. Begin y end son iteradores y permiten acceder a las posiciones en memoria de esos elementos y los ordena de manera ascendente. Bueno, luego de ordenar, voy a crear el segundo for, que sería de in j igual a 0, j es menor a de y de i punto size y j más. Ahora voy a imprimir, primero voy a imprimir bueno, la lista se está indexando desde 1, desde el número 1, no desde el número 0. Por lo tanto, debo, como me están dando valores desde 1, lo que voy a hacer es esto. A lo voy a incrementar en 1. ¿Para qué? Para que el grafo tenga no 5 nodos, sino 6 nodos. Bueno, en este caso tendría 6 nodos, pero como yo no estoy manejando el número 0, entonces esta modificación me hace poder manejar el grafo desde la posición 1 hasta la posición 5 y ignoro la posición 0. Entonces, con este incrementador voy a manejar desde índice 1 hasta índice 5 y no desde el índice 0 hasta el índice 5. Listo. Con eso no voy a tener problemas de acceder a una posición que no existe. Entonces, ahora sí, bueno, voy a imprimir primero, voy a imprimir la posición en el array. Cada índice del array sería y bueno, como yo lo estoy indexando desde 1 y no desde 0, voy a empezar en 1. Entonces, imprimir 1, voy a imprimir un espacio. Ahora aquí voy a imprimir a de y, de i y a de y en j. Y listo. Como no tiene espacios, aquí no tiene espacios, tampoco le voy a imprimir espacios acá. Entonces después, al final de ese for, voy a imprimir un salto de línea. Listo. Bueno, ¿qué más dice para la salida? Imprime por cada caso su lista de adyacencia. Listo. Creo que así debería funcionar. Voy a copiar este código. Bueno, primero voy a copiar la entrada. Voy a copiar acá en el input. Voy a copiar este código por si se llega a perder. No se perdió. Vamos a ver. Bueno, dio error de compilación. Botó un error en el método sort. Voy a quitarle esto, solamente voy a dejar el método sort. A ver. Bueno, efectivamente imprimió la salida que el ejercicio está pidiendo. El nodo 1 contiene como vecinos al 2 y al 4. El nodo 2 tiene como vecinos al 1, al 3 y al 5. El nodo 3 tiene como vecinos al 2 y al 4. El nodo 4 tiene como vecinos al 1, al 3 y al 5. Y el nodo 5 tiene como vecinos al 2 y al 4. Efectivamente, la solución es correcta para el caso de prueba. Ahora hay que enviar el ejercicio a Training Center para ver si la solución está bien para todos los casos de prueba, todos los casos que no se muestran acá
en el ejercicio. Entonces, en IE1 para poder descargar un ejercicio, yo lo que hago, bueno, lo que hago es actualizar la página y me genera como que una vista sin editar del código y pues acá tengo una opción que se llama descargar y bueno, le doy aquí en guardar archivo. Entonces acá en el navegador se me guarda con el formato del lenguaje que es C++. Entonces en Training Center lo que hago es, bueno, voy a seleccionar el ejercicio que tengo guardado en el sistema, es este. Automáticamente se da de cuenta de que está hecho en C++, le doy enviar y envié la solución. Voy a revisar si está correcta y efectivamente el ejercicio dio correcto. Entonces les voy a compartir en el video también el código de la solución en C++ de este ejercicio. También les voy a compartir los códigos de los tipos de representación de los grafos. Muchas gracias por ver este video. Cualquier duda me la pueden preguntar en comentarios. Los del semillero de programación competitiva me pueden preguntar por el grupo de Facebook o por el grupo de WhatsApp